La creación para mí tiene que ver con el vivir, ir aprendiendo a vivir cotidianamente, me parece. No lo considero que sea una situación privilegiada del arte o que la creación tenga que ver básicamente con lo cultural. Tiene que ver con cómo nos involucramos en lo que hacemos. Creo que lo creativo pasa por un montón de lugares. Cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo construimos día a día nuestros vínculos, nuestra cotidianidad en relación a eso. La creatividad es una situación que se puede nutrir, porque uno puede nutrirla. Tiene que ver casi como con la alimentación, con las cosas que a uno lo rozan, con las cosas que a uno lo tocan. Yo a veces entro en crisis un poco con eso, porque yo soy muy obsesivo en relación a determinado tipo de cosas, trabajo mucho con los mismos materiales y me obsesionan las ideas, y a lo mejor estoy mucho tiempo trabajando con una misma idea y no me importa la posible lectura de que en verdad, bueno, no, acá esto puede que no sea un acto creativo porque estoy repitiendo una y otra vez casi una misma situación. Hay trabajos en los cuales, o proyectos que yo voy realizando, donde quizás no sean creativos, son más racionales, son más intelectuales, son más funcionales a un determinado momento puntual. Es una gran pregunta para mí acerca de qué es lo creativo. Si realmente uno puede, no sé, ser creativo con cosas muy simples, como por ejemplo hacer un huevo frito, como decía Joseph Beuys. Lo creativo es muy particular. Cada obra cuenta un cuento, las cuentas cuentan. Cada obra en verdad narra situaciones distintas. A mí me gusta mucho transitar de lugares muy narrativos donde puedo narrar una historia, donde puedo contar y puedo desarrollar un guión. Y a veces también me gusta correrme al otro extremo, que es irme a lugares absolutamente abstractos. Cuando trabajo con obras abstractas es cuanto mayor nivel de figuración tiene la obra o cuanta mayor narratividad. Y esa narratividad queda en un lugar oculto. Pasa por ahí, por ejemplo, con los cuadros robados. Hay mucha narración detrás, hay toda una investigación detrás, hay un montón de obra satelital que es muy pero muy narrativa, y el resultado, la epidermis de esa obra es absolutamente abstracta. Este material a mí siempre me interesó desde que era muy chico, porque yo vivía con mis abuelos y mi abuela tenía colgado en el dormitorio un rosario hecho con este material. Era un rosario bastante grande que estaba colgado sobre una pared color naranja. Me llamó siempre mucho la atención el brillo, la estructura, porque en verdad era muy similar a cómo se encastraban los rastis, los legos. Yo cuando era chico me encantaba jugar con mis ladrillitos. El encuentro con mis ladrillitos también fue particular, porque en verdad cuando nace mi hermano Rafael me habían prometido un regalo y bueno, llega y era él, con lo cual tuve ahí un ataque de celos. Mi papá, me acuerdo, salió corriendo a buscar el regalo que habían prometido y cayeron con una caja grande de ladrillitos. A partir de los 4 años fue prácticamente casi mi único juego, mi único juguete. Y yo articulo bastante esa idea de este juego infantil, del armado y el estructurado de piezas, porque en verdad me gustaba mucho hacer cosas geométricas cuando era chico. Después, con el tiempo, lo que hice fue empezar a investigar cómo funcionaba esta técnica, porque era la típica técnica de la década del 70. Yo ahí empecé a investigar bibliografía, había unos libros que se llamaban Hágalo usted mismo, que enseñaba cómo hacerlo, porque en verdad es una técnica que se articula en un módulo de A4. Cada avance siempre son 4 cuentas que se encastran y a través de un sistema de tensado con una tanza se organiza, digamos, un juego de líneas.
Siempre esta cuenta acrílica facetada encastrable es un material que se viene repitiendo a lo largo de ya casi hace más de 20 años, ¿no? Después empezó a hacer diálogo con otros materiales. Primero de manera más simple, luego de manera más compleja, y a veces me gusta volver a la simpleza de las formas. Me interesan bastante los bodegones holandeses sobre todo, y a partir de ahí es que lo que estoy armando para el CSK es como una cristalización de 2 jarrones con flores. Estas flores en algún punto están muriéndose, están deteriorándose, están desplomándose, y también en verdad como una estructura más interna tiene que ver con las relaciones parentales. Justamente 2 floreros casi iguales, emparentados, parentalmente o filialmente vinculados, pero no son lo mismo, son casi lo mismo sin serlo. Cada proyecto de trabajo tiene su propio núcleo inspiracional. La inspiración puede surgir de diferentes lugares. En muchos casos tiene que ver con los vínculos de materiales, los vínculos humanos. Yo me he inspirado, por ejemplo, en situaciones muy intimistas, personales, con mucha autorreferencialidad. La inspiración puede venir desde lugares muy internos también, muy abstractos. Incluso a veces uno no sabe de dónde viene la inspiración. Uno tiene la necesidad, uno está como tomado por una idea que uno tiene que darle cuerpo, que uno tiene que materializar, que uno tiene que contar. La gente erróneamente piensa que quien decide transitar el camino del arte vive feliz, contento y placenteramente relacionado con lo bello. No, el arte no tiene que ver con la belleza desde hace ya mucho tiempo, no tiene que ver con la comodidad, no tiene que ver con la tranquilidad. Son lugares muy incómodos, son lugares muy complejos y son estructuras que uno tiene que resolver de una manera que no tiene que ver con una sola línea de trabajo, sino que tiene que ver con la materia, con la idea, con los circuitos de producción, con los lugares en donde se exhibe, con el otro. El lugar del artista por momento realmente es agotador, con lo cual si vos me decís cuál es mi desafío actual, es vivir tranquilamente, relacionarme de una manera sana para con la obra, para con mis amigos, mis vínculos. En este momento creo que tiene más que ver con cómo yo me vinculo con la felicidad, o como con una idea de felicidad, o como con una idea de tranquilidad, si se quiere.